La Defensoría del Pueblo ha realizado una investigación en el marco de nuestras competencias respecto a la denuncia de hechos de tortura en el penal de Labra, acá en el departamento de Cochabamba. Se ha hecho una investigación, se han recolectado las informaciones que se requerían y se ha concluido en que existen fuertes indicios de hechos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de este penal. Es por eso que se ha pedido a la Fiscalía del Departamento que se inicien inmediatamente las investigaciones para que estos hechos no queden en la impunidad. Se está pidiendo que el personal policial que hubiese participado en este tipo de hechos sea llevado ante un proceso disciplinario dentro de la policía boliviana. También se está pidiendo que se genere una suerte de procedimientos dentro del Servicio de Prevención contra la Tortura, toda vez que hemos visto que esta instancia que debiera haber investigado, ya porque era de conocimiento público, no lo ha hecho. Estamos pidiendo al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que pueda generar las medidas internas para poder sancionar a los funcionarios públicos que evidentemente no han cumplido con sus funciones. Asimismo, ante la actitud por parte de la directora departamental del régimen penitenciario, que ha omitido cumplir con sus funciones, se ha generado una suerte de encubrimiento o de negación de los hechos que ha denunciado la Defensoría del Pueblo, y más allá de que ha intentado simplemente confrontar a nuestra institución y no ha generado los mecanismos para investigar, pues que a través del Ministerio de Gobierno se genere un proceso también ante el incumplimiento de funciones por parte de la directora departamental del régimen penitenciario. Es de preocupación para la Defensoría del Pueblo que sería el segundo caso en un tiempo muy corto que se está conociendo sobre hechos de tortura dentro de nuestro país. La semana pasada nosotros hacíamos otra resolución defensorial por hechos que involucraban a las Fuerzas Armadas en el departamento del Beni, y lastimosamente ahora hemos tenido que emitir nuevamente una resolución defensorial por hechos de tortura dentro del departamento de Cochabamba a la población de privados de libertad. Esa es la resolución que nosotros hemos emitido el día de hoy, o entre el día de hoy y los días pasados ya se ha procedido a las notificaciones, y pues en el marco de lo que señala la ley 870 vamos a hacer el seguimiento a las recomendaciones defensoriales y a generar todos los procedimientos para que estas puedan ser cumplidas por las autoridades dentro de nuestro país. ¿Cuántos policías están involucrados en el caso? No sabemos el número exacto, pero de acuerdo a los testimonios será el Ministerio Público, que es lo que corresponde, quien determinará el grado de responsabilidad, y no solamente los que han participado, sino también aquellas autoridades que, conociendo los hechos, han sido permisibles o no han generado los mecanismos de investigación. Acá lo importante es que el Estado pueda actuar. El Estado y las instituciones no solamente tienen que accionar con una suerte de respuesta y de defender lo indefendible, sino de generar los mecanismos institucionales para que todas las personas, por acción, por omisión, de forma directa e indirecta, que hayan participado en este tipo de hechos que son de lesa humanidad, pues merezcan una sanción. ¿Qué es lo que refieren los torturados? ¿De qué manera se les había torturado? ¿Y por qué delitos estarían? ¿Podemos referir cuándo se hace la denuncia? ¿Quiénes son las víctimas? ¿En qué circunstancias se dio este hecho de tortura que denuncian? Por supuesto, son 9 personas las que hubiesen sido sometidas a este tipo de hechos. Se les ha infligido violencia psicológica, violencia física, se han generado tratos humillantes, se los hubiese encerrado en unas especies de jaulas y posteriormente, después de que han hecho conocer a la Defensoría del Pueblo de estos hechos el 26 de abril, hubiese generado una suerte de obligarlos o de incidir para que ellos puedan generar como retractaciones. Es decir, además de los hechos lesivos a su integridad física y psicológica, posteriormente se hubiese tratado de generar una suerte de manto de impunidad a través de actos no idóneos, ilegales, para poder encubrir y callar estos hechos. Por eso les decía, no solamente la Defensoría del Pueblo está cuestionando que funcionarios públicos, en este caso policiales, hayan infringido este tipo de actos, sino además que las instituciones encargadas por velar los derechos
de estas personas dentro de un centro penitenciario no hayan hecho nada e incluso hayan querido generar una suerte de encubrimiento. Pero seguramente será el Ministerio Público quien determine aquello. Por eso les decía, adicionalmente nos ha sorprendido que pese a que estos hechos eran conocidos, una instancia como el Servicio de Prevención contra la Tortura no haya hecho absolutamente nada, cuando esta es la instancia que debería, de acuerdo al protocolo facultativo, pues acudir al lugar, generar a través de los mecanismos como sus médicos, sus psicólogos de intervención oportuna. Me permito también señalar que esta resolución defensorial está siendo remitida al Subcomité para la Prevención de la Tortura en el marco del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, para que también se genere una suerte de vigilancia, no solamente desde la Defensoría del Pueblo, sino también desde el marco internacional de los derechos humanos. Hay algunas denuncias de internos de otros penales para no denunciar algunas vulneraciones que se cometen en estos recintos penitenciarios. Sí, evidentemente las actuaciones de régimen penitenciario, de seguridad penitenciaria dentro de los centros de privación de libertad a nivel nacional siempre han estado teñidas de algunas denuncias por excesos policiales o por la permisividad de cierta seguridad interna dentro de los centros penitenciarios que llegan a ser vulneratorios de sus derechos. En el tema de, ya están en una coyuntura de pandemia, de COVID-19, hemos visto que esto ha sido relativamente agravado, existen denuncias por traslados intempestivos como una forma de sanción, que es un acto ilegal, evidentemente, pero debemos comprender que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad, peor aún en tiempo de COVID-19, generan como limitaciones para poder acceder o accionar de las instancias que estamos encargadas para poder acudir ante ellos. ¿Se estableció los motivos de esa tortura? ¿Cuál es la población que ha sido afectada? Son 9 personas, los nombres sí los tenemos, no los vamos a dar a conocer por un tema de resguardo a la identidad y a los derechos de estas personas, pero será el Ministerio Público quien pues llegue a establecer todo lo que ha pasado, ¿no? Los motivos, ¿por qué habrían sido torturados? ¿Se ha establecido eso? Eso tiene que establecerlo el Ministerio Público. ¿Qué se ha podido lograr conocer? Si bien se está denunciando, como usted refiere, agresiones físicas, psicológicas, pero ¿qué ha sido el motivo? ¿Por qué han sido esas personas sometidas a esa tortura que se denuncia? No interesaría que exista un motivo o que se pueda alegar una causa. Inclusive, si se quisiera alegar una falta disciplinaria, no estamos en un estado sin derecho. Las personas privadas de libertad, al igual que todos nosotros, no han perdido sus derechos. Se ha limitado un derecho que es el tema de la libertad de locomoción. Entonces, si ellos así señalase el régimen penitenciario que hubiesen cometido una falta disciplinaria, correspondía que a través de los mecanismos administrativos disciplinarios se genere un procedimiento de sanción que está regulado por ley. No existe ninguna causa ni ninguna justificación para que se pueda infringir violencia o tortura psicológica o tortura física hacia ninguna persona, porque la Constitución Política del Estado, el marco internacional de derechos humanos del cual está adscrito nuestro Estado, lo prohíbe. Doctora, aprovechando que está acá, el fin de semana una persona fallecida, se le ha negado la atención en centros hospitalarios. ¿Qué va a hacer la Defensoría? Acá en Cochabamba pasó cerca de la Universidad Mayor de San Simón. Es un caso que lo tenemos dentro de la Defensoría del Pueblo y en realidad lo que está sucediendo es que ya a estas alturas se está generando más fuerte o se está teniendo una percepción mucho más fuerte de los efectos de tener un sistema de salud que no tiene capacidad resolutiva para poder atender a la población en tiempos de pandemia. Lastimosamente, las cuarentenas rígidas, las cuarentenas dinámicas, a las cuales ha sido sometida toda la población y que ha generado sacrificios dentro de la población, no han sido suficientes para que el Estado central, en coordinación con los departamentos y municipios, puedan generar mayores capacidades. También vemos que en este momento existen muchas falencias respecto a la información, que la información no necesariamente que está llegando a la población es transparente, se está generando muchos supuestos, se está generando muchas distorsiones en cuanto a la información y eso lastimosamente está generando más miedo, está generando pánico y está generando medidas desde los ámbitos civiles para que generan una mayor vulneración de derechos. Respecto al tema de acceso a la salud, nosotros como Defensoría estamos haciendo seguimiento dentro de los casos que llegamos a conocer, pero también debemos ser honestos. No se puede exigir
mucho más al personal de salud cuando es el Estado que no le está dando condiciones. Es lo mismo que pasa con los medios de comunicación. Nosotros hemos pedido a la ministra de Comunicación en su momento que no se deje a su suerte a los trabajadores de la prensa, sino que como Estado regulador, pues disponga de medidas para los medios privados que generen mayores medidas de protección. No se lo hace. Entonces, lo que nosotros vemos en este tema de salud es lastimosamente muchas omisiones, muchas ausencias, muchas disposiciones normativas que en la práctica no se llegan a implementar definitivamente, y eso pues lastimosamente está generando un mayor colapso dentro de nuestro sistema. Doctora, en referencia a la vulneración de derechos para médicos, enfermeras, trabajadores en salud, a nivel nacional, ¿cuántos casos ya ha atendido la Defensoría del Pueblo, si es que ya hay resoluciones defensoriales? En el caso de los médicos, la mayor vulneración o la más fuerte que se ha visto es la que se ha afectado desde ámbitos civiles, lastimosamente. Se está generando una suerte de pánico, miedo, cuyas repercusiones es el rechazo o la exclusión de ciertos lugares o agresiones hacia el personal médico. Aquí corresponde señalar, y se lo hemos hecho conocer oficialmente a las instancias municipales, departamentales y del Estado central, que la OMS había alertado sobre este posible hecho y que ha pedido que se generen medidas de alerta temprana, medidas de prevención para que el personal médico en especial no tenga que sufrir este tipo de agresiones. Asimismo, se le ha generado obligaciones a los estados para que puedan de alguna forma restablecer y generar mecanismos de seguridad para estas personas. Estas exhortaciones que nosotros hemos realizado al Estado, las hemos ya oficializado a través de las notas, que es el marco de nuestras competencias, que es lo que podemos realizar, porque evidentemente muchas de estas agresiones han sido por parte de particulares, donde evidentemente la Defensoría del Pueblo tiene limitaciones en cuanto a su carácter competencial, pero sí lo hacemos en relación al Estado. ¿Cuántos casos se han registrado y en qué departamentos hay mayores? Se ha registrado en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, se ha registrado en Rurrenabaque, se ha registrado también acá en el departamento de Cochabamba, en Santa Cruz también tenemos algunos casos. Son estos en los departamentos donde se ha podido generar una mayor visibilidad. Ahora, otro problema que aqueja mucho más fuertemente al sistema de salud o al personal médico es la falta de condiciones en realidad. Y lastimosamente, en un primer momento estaba el Estado central asumiendo una responsabilidad casi central respecto a estos hechos, y hace unas semanas se las ha relativamente desvinculado o de alguna forma diferido hacia las entidades territoriales autónomas. Actualmente hay problemas, sabemos que el tema de recursos financieros es uno de los principales para que puedan generar mejores condiciones para los centros de salud. Esperemos que las mesas de negociación que se están armando esta semana en La Paz con el Ministerio de Economía y Finanzas pues puedan generar un mejor resultado. Doctora, respecto a denuncias de agresiones a periodistas, ¿cuántas denuncias recibieron ustedes? ¿En qué departamentos? ¿Y cómo se puede garantizar el trabajo de los medios de comunicación? Se ha registrado en el departamento de La Paz, en el departamento de Cochabamba también, en el Alto también se han registrado, en Santa Cruz también se han registrado, en Chuquisaca, si no recuerdo mal, también se han registrado casos. ¿Qué es lo que nosotros le hemos pedido al Estado? Y yo les reitero, tenemos un Estado que es regulador, y ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les había pedido a los estados, había recomendado que se puedan generar medidas de protección para los trabajadores de salud, de trabajadores de la prensa, no solamente por la especial protección que le debe el Estado, sino principalmente porque en un contexto de COVID-19 resulta fundamental el trabajo que realizan los trabajadores de la prensa en cuanto al acceso a la información de toda la población. Ustedes son los que arriesgan su vida, arriesgan su seguridad, y luego esta información es la que se llega a la población. Entonces, es por eso que la Comisión Interamericana había recomendado esto a los estados. Nosotros, conociendo los casos de trabajadores de la prensa, se ha pedido al Estado que pueda generar alguna medida, que se nos informe. Lastimosamente, en un momento la exministra de Comunicación había señalado información solamente respecto a sus subalternos, indicando que se les había dotado de medidas de bioseguridad, pero que no iba a realizar nada en relación a los medios privados porque carecería de competencia. Esta queja la hemos elevado ya a la Presidenta para que a través de la Presidencia del Estado
se pueda generar medidas regulatorias obligatorias para los medios de comunicación de carácter privado para resguardar a las y los trabajadores de la prensa. También entendemos que desde Presidencia tienen que generarse medidas de alerta temprana o de prevención ante posibles agresiones que también conocemos que están sufriendo los y las trabajadores de la prensa. Hay que trabajar definitivamente en mayor incidencia, en mayor prevención desde el Estado para estos grupos, particularmente los que nos preocupan más en este momento, dentro de los que están haciendo un gran trabajo para enfrentar el COVID, es trabajadores de salud y trabajadores de la prensa. Doctor, un tema, por favor. Hoy se cumplen 7 meses de lo ocurrido en Tabas, en Cata. Son 10 personas ya las fallecidas, el último fallecido el 11 de este mes. ¿Cuántos son los avances en este tema? Quiero denunciar públicamente que el Estado no ha tenido ningún avance. Ustedes recordarán que en noviembre del año pasado se firmaba un acuerdo de pacificación que luego fue replicado a nivel nacional en los otros departamentos. Y las condiciones que pusieron en ese momento los movilizados dentro de un marco de justicia simplemente es que se esclarezcan estos hechos, que se sancionen a los responsables, y en ese momento el Estado se comprometió a aquello. ¿Qué tenemos el día de hoy? Nada. No tenemos procesamientos, tenemos procesos que han avanzado muy poco, y encima se han generado discursos estigmatizantes o revictimizantes contra las víctimas, contra los familiares de las víctimas de estas 10 personas que se han llevado el conflicto de Guayani. Por otro lado, el Estado había anunciado y ha emitido decretos supremos en los que se señalaba asistencia en salud, asistencia para las viudas, para las familias que sobrevivían a los muertos que ha dejado las intervenciones policiales y militares. El día de hoy no hay nada. En el caso del 10º fallecido, ha dejado una viuda y varios niños. Estos niños están en una situación de pobreza y el Estado que absolutamente nada. Nosotros hemos tratado, hemos incidido, hemos pedido reiteradamente al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, que pueda cumplir al menos a los acuerdos a los que se había comprometido y firmado con las víctimas, con las organizaciones, entre noviembre y diciembre del año pasado. Lastimosamente pocos avances han habido, y al igual que en otras temáticas, una de las justificaciones que se usa es la pandemia, pero no olvidemos que de esto son 7 meses. Son 7 meses y el COVID-19 en nuestro país ha llegado en marzo. Lastimosamente no hay avances. Aquí nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a seguir reportando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben bien, en su informe preliminar ya había señalado la existencia de estas masacres y la obligación del Estado para su investigación. Muchas gracias, compañeros.